Que el Señor te bendiga. Bienvenido a nuestro discipulado de Misión Cristiana El Calvario, la Nueva Unión. Creo que el Señor hoy tiene palabras vivas, palabras de gran edificación para que nosotros podamos comprender lo grande y maravilloso que es Él. En esta oportunidad queremos continuar con nuestro manual de transformación. Espero tú tengas uno de estos. De lo contrario, habla con tu pastor y él podrá conseguirte uno. Hoy nos corresponde la lección número 8. Cada lección que hemos estado viendo ha sido una lección que nos ha llevado, como lo dice el nombre de nuestro manual, nos ha llevado a la transformación. Hay mucho todavía por aprender, pero vamos paso a paso. El Señor nos lleva de manera que vayamos comprendiendo y al mismo tiempo vaya cambiando nuestra forma de pensar y se evidencie el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hoy te invito a abrir nuestro manual y vamos a la lección número 8, está en la página 23. El título de esta lección es Los cambios de actitudes. Hoy vamos a hablar de actitudes, cómo el Señor nos lleva a cambiar cada una de nuestras actitudes y lo vamos a hacer a la luz de la palabra. Tengo 3 preguntas para reflexionar y escuchémoslas con mucha atención. Dice la primera pregunta: ¿cree usted que tiene malas actitudes? Número 2. ¿Ha querido cambiar actitudes que sabe que no son buenas? Y número 3. ¿Cree que las malas actitudes le dificultan su diario vivir? Creo que ya tienes las respuestas a cada una de estas preguntas, pero ahora lo vamos a ver a la luz de la palabra. El Espíritu nos estará introduciendo para que encontremos la respuesta correcta a cada una de ellas. Mientras tanto, abramos la Escritura en Filipenses capítulo 2 y verso 5. Nos dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros, nos habla la palabra. ¿Qué es lo que debe haber en nosotros? Nos habla del sentir que hubo en Cristo. Cuando hablamos de sentir, vamos a escudriñarlo un poco más y quisiera que me acompañaras a la versión amplificada. Y nos dice en esta versión que esta misma actitud, propósito y mente esté en ti, esté en ti que estaba en Jesús. Sea Él tu ejemplo en humildad. La primera parte me gusta mucho porque nos habla precisamente del tema que estamos tratando, lo cual es los cambios de actitudes. Y en esta versión nos habla de actitud. Dice que esta misma actitud, la misma que hubo en el Señor Jesucristo, pero también dice propósito y mente. Está hablando de nuestra forma de pensar, está hablando de nuestro propósito, está hablando de nuestra actitud. Entre paréntesis me aparece acá humilde. La actitud del Señor Jesucristo fue de humildad. Pero ¿qué tanto es lo que encierra la palabra humildad? El Señor nos estará dando revelación de cómo nosotros debemos ubicar nuestra actitud humilde para que entonces sea el mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo. Veamos el contenido de nuestra lección. La actitud es un sentimiento interior expresado en la conducta. Las actitudes nacen del corazón. Las actitudes brotan de lo que uno es. Son el reflejo de lo que tenemos dentro. No hay maquillaje ni disfraz para las actitudes. Somos lo que nuestras actitudes revelan. Sus raíces son internas, pero su fruto es externo. ¿Es nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga? ¿Es nuestra actitud lo que atrae o aleja a la gente de nosotros? No está satisfecha hasta que no se expresa. Es el profeta de nuestro futuro. Hay cosas muy importantes que nos menciona este párrafo. Una de ellas es que dice que la actitud es un sentimiento interior. Es algo que está dentro de nosotros y se expresa en la conducta. A través de la conducta nosotros evidenciamos cuál es nuestra actitud, o puedo también decirlo de forma plural, cuáles son nuestras actitudes
ante las diversas situaciones, horarios o trabajos que nosotros estemos realizando. También nos dice que las actitudes nacen del corazón, porque estamos hablando del carácter, de lo que hay dentro de nosotros. Ellas son las que revelan lo que nosotros verdaderamente somos. Y dice, las actitudes pueden ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga, porque ellas son las que revelan aún cuál es nuestro futuro. Cuando nosotros vemos a una persona con mala actitud, decimos, esta persona no va a ir muy lejos. Esta persona no va a alcanzar el propósito que se ha fijado porque sus actitudes no son las más correctas. Las actitudes son las que el Señor ha observado en nuestra vida. De hecho, en el manual de carácter nos habla sobre actitudes y nos dice que para el Señor son más importantes nuestras actitudes que nuestras acciones. Yo puedo tener muchas acciones, pero mis actitudes pueden ser malas al realizarlas. Por eso es importante que nosotros no nos fijemos solamente en las obras o en las acciones que hacemos, sino en la actitud con la que nosotros estamos haciendo cada una de las cosas. Por ejemplo, nos habla la palabra respecto a Caín y a Abel. Ambos ofrecieron al Señor, ambos dieron sacrificio al Señor. Uno lo hizo con buena actitud. Fue notorio aún en lo que él eligió para poder ofrecer al Señor. A Caín fue una actitud diferente. Y también se pudo expresar la mala actitud de Caín aún en lo que ofreció al Señor. Las actitudes definen todo en nuestra vida. Por eso vemos que el Señor no pudo recibir el sacrificio de Caín, pero el de Abel sí. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos y a veces esperamos ser premiados por el Señor? Esperamos agradar al Señor y cuando no lo conseguimos, decimos, no entiendo qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Si yo trabajo en la obra del Señor, yo evangelizo, yo oro y sano a los enfermos, predico la palabra del Señor, ¿qué pasa que no logro que se desaten las bendiciones del Señor sobre mi vida? Lo que ha sucedido es algo llamado actitud. La actitud es lo que define si son válidas o no son válidas nuestras acciones delante del Señor. Nuestras actitudes de alguna forma revelan lo que llevamos dentro, pues es el espejo del alma. Tu actitud lo define todo y es algo que se refleja en la vida diaria. Hay quienes dicen tener valores altos, pero sus actitudes demuestran que en realidad tienen valores bajos. Es la diferencia entre lo que digo que soy y lo que demuestro ser. Una cosa puede ser lo que yo pienso de mí mismo y lo que hablo sobre mí, y otra cosa es lo que demuestro que en realidad soy. La mayoría de personas ni siquiera notan sus malas actitudes. Sencillamente actúan y creen que es nada más actuar. Pero los demás sí se percatan de eso. Las demás personas se dan cuenta cuáles son nuestras actitudes. Las personas saben si alcanzaremos o no alcanzaremos el objetivo o el propósito trazado. En la versión amplificada que leía nos hablaba de actitudes, pero nos hablaba también de propósito. Otra cosa que nos habla es de la mente. Y es que qué importantes son estas cosas en todo nuestro diario vivir. Dice que las actitudes se revelan en nuestro diario vivir. Otra cosa más, dice, a la gente no le impresionan las prédicas, sino nuestras actitudes, nuestro testimonio. Cuando la iglesia primitiva comenzó su dinámica expansiva en la sociedad judía del primer siglo, lo que más impactaba a la gente era cómo vivían y se relacionaban los cristianos. Al punto que por ello muchos querían integrarse. Escuche esto y pesa bastante lo que estamos mencionando en esta oportunidad. A la gente no le impresionan nuestras prédicas, a la gente le impresionan nuestras actitudes. Dice que las personas en la antigüedad, si algo los atraía, lo que los hacía fijarse o lo que les llamaba la atención de las personas, por lo que querían integrarse, era por las actitudes.
Claro que son importantes las prédicas, pero las prédicas serán bien apreciadas, bien escuchadas, bien atesoradas en el corazón cuando las actitudes del que predica son las actitudes correctas. Las palabras que predico pueden ser muy verdaderas, pero si mis actitudes no son aprobadas por el Señor, creo que no tendrán mayor impacto en la sociedad. Nuestra meta como cristianos modelo es desarrollar actitudes genuinas del corazón que afecten positivamente a una sociedad. Veamos la actitud negativa del personaje que le trajo serias consecuencias en su vida. Vamos a ver a Saúl. Cómo Saúl sí hizo muchas de las cosas que el Señor le mandó. Saúl fue elegido por el Señor, pero por sus actitudes también se ganó la desaprobación del Señor. Primero fue aprobado, pero luego, ¿qué pasó? Luego Saúl se salió del orden del Señor. Saúl no midió sus pensamientos, sus propósitos. Saúl se dejó llevar por las actitudes, se dejó llevar por la carne. Terminó en una posición que no era nada favorable. Veamos un poco más sobre él. Las primeras impresiones pueden ser engañosas, especialmente cuando la imagen creada por la apariencia de una persona se contradice con sus cualidades y habilidades. Esto es importantísimo. Vuelvo a leerlo. Las primeras impresiones pueden ser engañosas. Nunca nos confiemos de las primeras impresiones. Pueden ser engañosas. Hace un tiempo platicaba con una persona y me dice, hermano Wellington, sobre tal persona yo tenía este y este concepto, pero a medida que le he ido conociendo me he dado cuenta que no es como dice ser y no son verdaderas las cosas que dice. ¿Qué es lo que sucedió? Las primeras impresiones fueron buenas, pero a medida que le fueron conociendo se dieron cuenta que sus actitudes no eran las más correctas. Cuando nosotros hablamos de actitudes, no estamos hablando de que vas a hacer todas las cosas de forma muy sonriente, de forma muy positiva y que le vas a caer bien a toda la gente porque eres una persona muy amable y muy sonriente. ¿Sabes que hay mucha gente amable y sonriente pero con muy malas actitudes? Veamos entonces un poco más sobre Saúl para que comprendamos esto. Dice también, habla de las personas que tienen, las primeras impresiones pueden ser engañosas, especialmente cuando la imagen creada por la apariencia, nos habla de apariencia de una persona, se contradice con sus cualidades y habilidades. Saúl era la imagen visual ideal de un rey, pero las tendencias de su carácter a menudo eran contrarias a las órdenes de Dios para un rey. En 1 Samuel capítulo 16 y verso 7 nos dice la escritura, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Nos habla de qué es lo que realmente importa. Lo que realmente importa es lo que Jehová mira. Dice que Jehová no ve lo que vemos los seres humanos, hablando de las primeras impresiones, o como nos lo dice acá, ¿verdad? Dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. El hombre puede ser engañado fácilmente, pero Jehová mira lo que hay dentro del corazón de las personas. Él sabe la verdadera intención con la que decimos, o con la que hacemos, con la que vivimos o con la que actuamos. Las actitudes, créeme, son sumamente importantes y tienen gran peso para nuestra aprobación delante de los ojos del Señor. En la versión hispanoamericana nos dice, pero el Señor le dijo, no valores solo su aspecto y su buena planta. Es muy graciosa esta palabra, porque yo lo he descartado. Aquí no valen las miras humanas, pues ustedes se fijan en las apariencias, pero yo miro el corazón. Algunas cosas me llamaron la atención de este versículo y nos dice, pero el Señor le dijo, no valores, escuche esto, no valores solo su aspecto y su buena planta. ¿Cuántas veces decimos de las personas, pues tiene buena planta? Pero ¿qué es realmente la persona? O a veces decimos, con esa planta no va a ir a ningún lado.
Dice la Escritura, no valoremos solamente el aspecto o que veamos que tiene buena planta, porque yo lo he descartado. Aquí no valen miras humanas, pues ustedes se fijan en las apariencias. Ojo a esto y mucho oído. Dice, ustedes se fijan en las apariencias. Y hay muchas personas que viven de las apariencias. Dice, pero yo miro el corazón. Como lo dije hace un momento, al Señor nosotros no podemos engañarlos. ¿Cuántas veces vivimos de apariencias, tratando de ocultar el verdadero yo? ¿Cuántas veces decimos que somos esto, pero realmente lo negamos con nuestras actitudes? ¿Cuántas personas están viviendo una mentira? Según ellos, ante los ojos de los demás, todos lo están creyendo. Pero la verdad es que las personas vamos conociéndonos y nos vamos dando cuenta a medida que nos relacionamos. Si no podemos engañar al ser humano a medida que nos conoce, mucho menos podremos nosotros engañar al Señor. Por eso es necesario que nuestras actitudes sean aprobadas para el Señor. En el versículo base nos habla que nuestras actitudes deben ser las actitudes del Señor Jesucristo. Es ese mismo sentir o la misma intención con la que hacemos cada una de nuestras acciones. Vamos a la siguiente página. Nos dice, Saúl tenía debilidades personales. Su melancolía y sus celos lo impulsaron a perseguir a David y a vengarse cruelmente de los sacerdotes de Nob. Samuel lo reprende por su desobediencia. La primera fue cuando Saúl, impaciente, ofreció sacrificio en Gilgal. Nos dice en 1 Samuel capítulo 13, versos 7 al verso 14, en Reina Valera 95. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová había confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Por el cual Samuel profetizó que su reino le sería quitado y dado a otro. Esto nos enseña que por las actitudes que tengamos ante las circunstancias, eso determinará mi bendición o bien que sea quitado o cortado del plan de Dios para mi vida. Nuestra actitud es la fuerza principal que determina si triunfamos o fracasamos. Las buenas intenciones no justifican nuestras malas acciones o nuestras malas actitudes. Samuel es un ejemplo claro de cómo pueden afectarnos para bien o para mal nuestras actitudes. Saúl estaba a punto de ser confirmado, un reino para siempre. Pero esta actitud equivocada causó que el Señor ya no confirmara su reinado. O como nos lo dice un poco más adelante en este párrafo, nos enseña que por las actitudes que tengamos ante las circunstancias, tantas circunstancias que vienen a nuestra vida, eso determinará mi bendición o bien que sea cortado del plan de Dios para mi vida. Hace un momento lo mencionaba. ¿Cuántas bendiciones nos hemos perdido? ¿De cuántas bendiciones no hemos disfrutado y se ha debido a nuestras actitudes? Actitudes equivocadas. ¿Cuál fue la actitud de Saúl acá? Le dice Samuel, locamente has actuado. Esta es una actitud con locura. ¿Cuántas personas actuamos locamente, arrebatados, impulsivos? Nos dejamos llevar por las emociones del momento o la circunstancia del momento. Después nos quedamos meditando que no fue lo más inteligente, que no fue lo más adecuado para nuestras vidas, pero ya echamos a perder un momento, una buena relación con las personas, etc. Y aún más, delante del Señor ya quedamos desaprobados. Para Saúl era muy importante el reino, pero lo perdió por sus actitudes. Algo más que nos dice al final de este párrafo es: las buenas intenciones no justifican nuestras malas acciones o actitudes. A veces nos justificamos diciendo, pero es que mis intenciones eran buenas, por eso mis acciones fueron buenas.
Muy bien, mis intenciones pueden ser buenas, como lo digo, y aún mis acciones pueden ser buenas, pero mis actitudes no. Mis actitudes aprueban o desaprueban lo que acabo de hacer. Tal vez me llevó tanto tiempo y tanto esfuerzo hacer lo que hice, pero por mis malas actitudes no seré aprobado en ello. Pero por mis malas actitudes no será tomado en cuenta delante del Señor y tampoco delante de las personas. Por eso dice, ellas son las que predicen nuestro futuro. Ellas son las que revelan si seremos personas exitosas o si nos quedaremos solamente hasta allí. Cuenta la historia de un niño de 4 años, a quien le dio una rabieta. Después de reprenderle, su madre le dijo, hijo, ve a esa silla y siéntate ahora mismo. El pequeño fue a la silla, se sentó y dijo, mamá, estoy sentado en la silla por fuera, pero estoy de pie por dentro. La obediencia interior nos brinda crecimiento exterior. A veces la actitud puede simularse exteriormente, engañando a los demás. Pero por lo general, este fingimiento no dura mucho. La actitud siempre trata de aflorar. Y eso siempre va a ser así. Por mucho que las personas tratemos de oprimir dentro de nosotros las actitudes, siempre van a aflorar. Porque las actitudes son las que revelan verdaderamente lo que nosotros somos. Este niño, del cual nos está hablando este ejemplo, era un niño al que su mamá le reprendió después de haber hecho un berrinche o una rabieta, como lo dice acá. La mamá lo reprendió y lo envió a sentarse, por lo cual dice que el pequeño se sentó, pero no pudo contener su actitud. Así que se lo declaró a su mamá diciéndole, está bien mamá, me voy a sentar, pero por dentro voy a permanecer de pie. ¿Cuántas personas hacemos esto? Decimos, está bien pastor, voy a hacer lo que usted me dice, pero sigo pensando lo mismo, pero sigo en mi misma posición. O al Señor mismo. A veces estamos obedeciendo los mandatos del Señor, pero no estando de acuerdo con ellos dentro de nuestro corazón. Siempre pensando que no van a funcionar, que no van a servir los planes del Señor. Y cuando cosas como estas suceden, decimos, ya ve, Señor, tenía yo la razón. Nunca tuviste la razón. Lo que sucedió es que tus pensamientos te llevaron exactamente hacia ese lugar. No se pudo completar el plan y el propósito del Señor en nuestras vidas. A veces nos congregamos y estamos escuchando las prédicas, pero por dentro estamos contradiciendo o rechazando cada mandato del Señor que se nos está predicando a través de un pastor, a través de un apóstol, tal vez una palabra recibida por un profeta, un discipulador en un grupo de comunión familiar, un padre o una madre que le llama la atención a sus hijos, etc. Pero por dentro, ese discípulo o esa persona, como lo habla aquí del niño, permanece de pie, centrado en su opinión, centrado en su propósito, pensando que tiene y seguirá teniendo la razón. ¿Cuántas veces somos de esta manera? El Señor nos manda, como leía en el versículo base, de tener las mismas actitudes del Señor Jesucristo. Es en la versión amplificada. Y entre paréntesis decía humildad. Es la humildad la que nos lleva a tener actitudes correctas. El escuchar la palabra del Señor, pero hacerlo con humildad, creyendo cada palabra y permitiendo que el Señor haga una obra transformadora en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Que aunque lo que nos están predicando, que aunque lo que la lección hoy nos está diciendo no vaya de acuerdo a lo que yo pienso, pero mi actitud de humildad me va a llevar a darme por vencido y decir, Señor, fuera de ti no puedo hacer nada. Es mejor que obedezca a tu palabra, es mejor que obedezca a tus siervos, es mejor que se obedezca a la dirección de tu espíritu, pero ya no siga yo contradiciendo tus mandatos y tus preceptos. Qué bendición tan grande es cambiar nuestras actitudes. Cuando nosotros cambiamos nuestras actitudes, desde ese momento cambia el panorama de toda nuestra vida. Las circunstancias cambian desde ese momento.
todo comienza a ser favorable y de gran bendición. Se abren los cielos sobre nuestra vida. Necesitamos rendirnos, arrepentirnos delante del Señor y comenzar a cambiar nuestras actitudes. Teniendo una actitud positiva. La actitud positiva en nuestra vida va a hacer la diferencia en nuestras decisiones y nos va a llevar a que veamos las cosas que no hay como si hubiese, lo que no existe como si existiese, lo que no está construido como si ya estuviera. Como se mencionó anteriormente, la actitud es la fuerza principal que determina si triunfamos o fracasamos. De acuerdo a la actitud que tenga hoy, es con la que voy a resultar viviendo o ejecutando las cosas. Por ejemplo, cuando Goliat vino contra los israelitas, todos los soldados pensaron, es tan grande que jamás podremos matarlo. David miró al mismo gigante y pensó, es tan grande que no puedo perder. Todo fue sencillamente la actitud con la que lo veían. Dice en esta última parte, cuando Goliat vino contra los israelitas, todos los soldados lo vieron y pensaron, es tan grande que jamás podremos matarlo. La actitud de los soldados era una actitud negativa, falta de fe y falta de confianza. Sin embargo, la actitud de David era distinta. Dice que David miró el mismo gigante y pensó, es tan grande que no puedo perder. Era tan diferente que David veía oportunidades. David lo vio y dijo, qué excelente que sea tan grande, de esa manera no voy a fallar el tiro. Si fuera pequeño, creo que sería más complicado poder asegurarle la pedrada. Es tan grande que no puedo perder. Y esa actitud fue la que lo llevó a ser vencedor. Nuestras actitudes son las que determinan si tenemos éxito o si fracasamos en todo nuestro vivir. En una oportunidad le preguntaron a un albañil, ¿y qué es lo que estás construyendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y dijo, estoy pegando block. Luego van con otro y le dicen, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy construyendo una escuela. Cada uno lo miraba de una forma distinta. Uno lo miraba sencillamente como pegar block. No tenía visión de lo que estaba haciendo, no tenía, podemos decir, no entendía la importancia de su trabajo, solamente estoy pegando block. El otro lo miraba con una visión diferente, estoy construyendo una escuela. En el reino de Dios es importante que los discípulos tengamos las actitudes correctas, que lo que estamos haciendo no es en vano. La Escritura nos dice que trabajemos en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, que habrá retribución, sabiendo que no es vanidad, sabiendo que estamos construyendo tesoros en el cielo y no aquí en la tierra, y que será grande nuestro galardón. A veces nos congregamos solo por congregarnos, solo por pasar el tiempo o para ganar el favor del Señor. Pero hay personas que nos congregamos con el propósito de edificar, con el propósito de contribuir, con el propósito de ser hacedores dentro del reino de Dios, con el deseo en nuestro corazón de ser siervos del Dios Todopoderoso. Es tan diferente la actitud. A alguien tú le puedes llamar a predicar la palabra y se va a sentir tan gozoso y tan entusiasmado que te va a agradecer por haberle tomado en cuenta. Pero a alguien con una actitud diferente, tú le pides que predica y te va a decir, ¿y por qué yo? ¿Acaso no hay más personas que lo puedan hacer? Yo no creo tener la capacidad para poder hacerlo. Y empieza a tener un montón de negativas y a echarse un poco hacia atrás. La actitud que nosotros tengamos definirá tanto en nuestra vida. La Escritura nos habla de las actitudes que debemos poseer como cristianos. En Filipenses capítulo 2, versos 3 al verso 8, nos dice de esta manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando
cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a ver y a desglosar un poco más este versículo. Pablo nos menciona 5 aspectos sobre la actitud cristiana. Vamos a ver qué hay dentro de esta actitud positiva que nosotros debemos tener. Número 1, hacer las cosas por las razones correctas. Muchas personas están haciendo las cosas sencillamente porque los demás lo hacen. A veces hasta sabiendo que no deberíamos hacerlas o que no deberíamos practicar tal cosa, pero decimos, pero si los demás también lo hacen. Pero si que el hermano fulano de tal también lo hace. Algo que nosotros debemos aprender es que nuestras actitudes deben ser de hacer las cosas por las razones correctas. Nunca tampoco por un fin o un interés personal o un interés fuera del propósito del Señor. Siempre debe ser por las razones correctas. El Señor nos manda a caminar de forma derecha, a ser honestos, a ser cabales, a ser justos y nunca a hacer las cosas con intereses diferentes. Número 2, considerar a los demás como más importantes que uno mismo. Esto nos lleva a respetar a las demás personas. Esta parte de la Escritura nos dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué importante es que nosotros veamos a las demás personas como hijos de Dios, como importantes dentro del reino de Dios. Si yo los logro ver de esta manera, mi trato hacia ellos va a ser de respeto. Mi trato hacia ellos va a ser de servicio también. La número 3 dice, mirar el interés de los demás. El Señor nos manda en su palabra a no ser egoístas, a no ver solamente por nuestros propios intereses, aunque los demás no tengan ningún provecho, aunque los demás no reciban ningún beneficio. En esta otra parte de la Escritura, el verso 4, nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Más bien nos está diciendo, no seamos egoístas, no veas solamente por tus intereses, sino ve también por las necesidades e intereses de las demás personas. Número 4. Cristo reconoció su condición de hijo y por eso quería servir a Dios y a los demás. Por eso dice la Escritura, lo acabamos de leer, que Jesús se despojó. Este sentir fue lo que lo llevó a ser agradable y aceptado delante del Señor. A que desde el principio fuera calificado como siervo fiel, como siervo aprobado por el Señor. Sus actitudes siempre fueron actitudes aprobadas por Dios nuestro Padre. Y veamos la número 5. Poseer la actitud de Cristo, que no estaba hambriento de poder, según el versículo 6, sino que se despojó a sí mismo, según el versículo 7. Demostró obediencia, como lo leímos en el verso 8, y cumplió el propósito de Dios, lo cual también está en el versículo 8. En la versión de las Américas dice en Filipenses capítulo 2 y verso 5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Jesús siempre se identificó no como alguien hambriento de poder, sino más bien Jesús entendió que había venido a servir, que había venido a cumplir el propósito del Padre y que nunca debía atribuirse gloria u honra a sí mismo, sino que todo honor y toda gloria debía ser dada a nuestro Padre. No vino con hambre o sed de ser alabado
o de ser glorificado o de ser visto por las demás personas. Cristo vino a ser justo. Cristo vino a ser misericordioso. Cristo vino a hacer todo únicamente por amor a cada uno de nosotros, nunca con fines personales o deseos ajenos a la voluntad de Dios. Cristo quiere transformar toda nuestra vida y la actitud es algo que nunca termina de formarse. He allí la importancia de que nuestro carácter esté reflejado en Cristo para ser como Él cada día. Y esto es algo en lo que debemos trabajar todos los días de nuestra vida. Ver que nuestras actitudes estén siendo transformadas, evaluándonos constantemente. No solamente las acciones, sino las actitudes que acompañaron estas acciones. No solamente pensando que lo hicimos con buena intención. Mira que hay muchas personas en el infierno que tuvieron muy buenas intenciones. Es importante que nosotros tengamos las actitudes correctas. A veces decimos, es que no me felicitaron por las buenas acciones que tuve. Ahí estamos revelando que nuestra actitud no fue buena. Mi actitud era de recibir aprobación de los hombres. Mi actitud era de recibir alabanza de parte de los hombres. Y justamente por eso no la recibí. Ni de los hombres, ni tampoco de parte del Señor. Recordemos, nuestras actitudes pueden ser nuestra mejor amiga o puede ser nuestra peor enemiga. Nuestras actitudes revelan si seremos personas exitosas o si seremos personas que no tendremos ninguna diferencia con el resto del mundo. Evidenciemos que somos discípulos del Señor Jesucristo. Que no sea tan impactante nuestra predicación como nuestras actitudes. Recordemos, hemos venido a representar al Señor y no a nosotros mismos. No seamos egoístas, no pensemos solamente en nosotros. Recordemos que hemos venido a establecer el reino de Dios. Que el Señor te bendiga y que esta palabra poderosa transforme tus actitudes. Te invitamos a ver nuestro próximo discipulado el próximo jueves. Que Dios te bendiga.